Los medios de comunicación están furiosos con el gobierno nacional y esto viene más que nada por una de las primeras medidas de frenemos la pauta oficial por un año. Pasó ese año y empezaron a... ¿Me van a dar la plata por fin? No, la vamos a postergar un año más. Y es inevitable ver cosas como esta. La inflación hubiera sido 11 puntos más alta con el nuevo cálculo del IPC. Ok, 11 puntos en un interanual de 31 lo llevaría a 42, lo que quiere decir que es muchísima la diferencia. Digo, bueno, veamos qué es esto. ¿Querés verlo? Págame. La gran mayoría de medios que tocó este tema hizo lo mismo. ¿Querés ver qué estoy hablando? Págame. Pero siempre aparece un medio que te dice, de esto se está hablando. No te da problema, de esto se habla. Y estamos hablando primero que estos son estimaciones privadas. Porque no, el dato de cómo se va a medir la inflación va a salir el 10 de febrero, así que son estimaciones privadas. Por el otro lado, cuando mencionan esto, suelen hacerlo con esa cuestión de llénalo vos al hueco. Claro, porque la inflación de la que se habla de 11% de más no es en el último año, es en toda la gestión, incluido diciembre 23, o sea, desde diciembre 23 hasta hoy en día. Por eso es que el gobierno te dice la inflación acumulada de gestión es 259. En cuanto a los privados, te dicen no, es 270. Sin embargo, estos 11%, ahora, ¿es mucho o es poco? Pues ahora, con un contexto de no es interanual, sino desde el inicio de gestión hasta el día de hoy, no es prácticamente nada. ¿Por qué decir prácticamente nada? Por los primeros meses de gestión. El 25,5, el 20, el 13, el 11% de los primeros meses de gestión son los que impulsan a la inflación acumulada de gestión hacia arriba. No son estos últimos meses, son los primeros meses los que empujan esa media hacia arriba. Así que no es tan el problema, por decirlo de alguna forma. Pero bien que buscaron la forma de generar miedo y buscar sacarle algún peso a algún desprevenido. Y hubo mucha gente que salió a hablar del tema, pero la verdad es que no iba a agregar a ninguno, pero este puntualmente tiene algo particular. Lo presentaron como un economista. Cuando vos te pones a ver, es contador público y tiene un magíster en administración de empresas. Además, se desempeñó desde el 22 a abril del 23 como jefe de asesores de Alberto Fernández, lo cual ya tiene todo el sentido del mundo porque en toda la entrevista lo único que decía es, este gobierno está mal, por más de que las bases hayan estado mal. Ok, ¿cómo fue el gobierno kirchnerista? No, este gobierno está mal, pero ¿cómo fue el gobierno? Este gobierno está mal, listo. Por eso no vale la pena siquiera agregarlo. Pero Página 12 sí salió a hablar hace un par de días atrás con respecto a la nueva medición del IPC, antes de buscar sacar plata, por lo menos. Bueno, ¿qué decían? Primero mostraron algunas cuestiones de el gobierno no quiso hacer el cambio hasta que el grueso del ajuste en servicios no estuviera hecho, lo cual en cierto punto tiene un poco de sentido, pero en cierto punto no, porque si estamos hablando de 11 puntos de diferencia entre diciembre 23 hasta el día de hoy, en 2 años no es tanta la diferencia, no hubiera sido tanto el impacto. Uno puede decir, no, pero son 11%. A ver, en vez de haber tenido 31 este año, capaz que hubieras tenido 34. Ponele, 33, 34. Seamos exagerados, 35, 36. Salir de un 2,11 a tener 36 2 años después, sigue siendo una baja muy importante de la inflación. Así que hubiera sido exactamente lo mismo. Por el otro lado, los datos arrojarían unos puntos más de pérdida de poder adquisitivo. No necesariamente, porque al fin y al cabo, la medición de la pobreza no es solamente de, che, si la inflación es esto, entonces hay esta pobreza. No, es cuánto vale una canasta básica a base de esto y la cantidad de plata que se necesita para la pobreza. Ok, lo que me indicaría de no es una cuestión de ajustar el IPC, sino el índice de pobreza, que son dos índices completamente distintos. Y agregan algo que tiene dos trampas. El transporte y servicios tuvo un incremento de 525% entre diciembre 23 y noviembre 25, mientras que la inflación en el mismo periodo fue 250%. Ok, es muchísima la diferencia. ¿Qué trampa me estás hablando si en todos los lugares aumentó? Sí, y ahí es donde radica la primer trampa. En todos los lugares subió, pero en todos los lugares subió igual. En Buenos Aires, en Cava, en Tucumán, en Chubut, en Chaco, en todos los lugares subió exactamente todo 525%. Algunas provincias menos, otras quizás un poco más. Depende de la provincia si ese 525% se respeta o no.
Segunda trampa, te muestro un porcentaje de algo que haya subido muy muy alto contra la inflación general. ¿Qué diferencia hay? Mucha. Pues si yo te estoy hablando de que la ponderación es qué tanto peso tiene algo en la inflación en este caso. Bueno, tiene su ponderación. Por lo tanto, eso se va a promediar con todas las demás ponderaciones. No es lo único que hay. Por lo tanto, esto es un dato tramposo si no sabes de lo que se está hablando. Y por eso es que es importante saber identificar cuando nos quieren lavar la cabeza y cuando nos muestran los datos bien. Pero página 12 no deja de sorprender. A finales del 23, el 41.7% de la población estaba bajo la línea de pobreza. Así que interesante, ese es el dato del último dato del gobierno anterior, cierto, pero no es el último dato de lo que dejaron. ¿Por qué? Primero, Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner dejaron por encima del 50% de pobreza. Primero, la quita de control de precio es algo que tenía que hacerse y si no se hacía, igual iba a pasar, porque tenía fecha de vencimiento para el 31 de diciembre. Eso fue una de las cosas que hizo que los precios subieran y que la gente sea más pobre. Primer punto. Segundo punto, la devaluación del 11 de diciembre, que pasó el dólar de 3.80 a 800. Eso ya fue mi ley. Claro, pero ponete a pensar esto. Si vos querés que las empresas puedan exportar, van a exportar a un dólar a 3.80 para recibir ese valor en pesos y que si necesitan los dólares tienen que ir a comprar dólares a 1.000, perdían más de la mitad. Porque acá estoy sacando toda la carga tributaria. Sacando toda esa carga tributaria. O sea, no les quedaba nada. Así que eso lo tenías que hacer si realmente querías acomodar las cosas. Pero bueno. El primer trimestre del 25, 31,6. Sin embargo, si bien el gobierno fortaleció la AUH, es contradictorio que la pobreza disminuya a pesar de que los salarios y el consumo cayeron y aumentó el desempleo. Primero que el desempleo es una métrica traicionera, se lo digo repitiendo, puede bajar y ser malo. Por ejemplo, en pandemia, que el desempleo cayó, ¿pero por qué? Porque la gente salía a buscar trabajo, no conseguía, entonces decidió no salir a buscar. ¿Qué es un desempleado? Aquel que no tiene y está buscando trabajo. O en el caso de un país que, por ejemplo, llega inversión y bueno, como hay más empresas, la gente está más dispuesta a salir a trabajar y te aumenta el desempleo por más de que tengas más contratados. ¿Por qué? Porque hay más propensión a salir. Es una métrica traicionera. Hay que analizar siempre el trasfondo de lo que es desempleo. Pero bueno. Segundo, luego de la AUH, ¿cierto? Aumentó 100% la asignación y 50% la tarjeta alimentar. Esto se hizo para mitigar el daño al más vulnerable de entrada del gobierno porque sabía el impacto que iba a tener la quita de control de precio y la devaluación. Lo que nos lleva a el consumo, la caída del consumo, es cierto. Pero, ¿por qué si aumentan solamente al más pobre, el consumo cae y hay menos pobreza? Simple, porque el consumo engloba todo. Claro, al principio del mandato de Milei se compraban menos computadoras, menos motos, menos autos. Eso también es parte del consumo. Pero no necesariamente ese consumo pertenece a la canasta básica. Y por lo tanto, mucha gente salió de la pobreza porque pudo cubrir las necesidades básicas para vivir. Aunque muchos hayan dejado sus lujos haciendo que el consumo caiga. Y algo que es cuanto menos gracioso, y más que lo mencione página 12, es la ponderación que tendrían las mediciones del año 2017-2018, ya que eso fue puesto por Macri, indicaría que con Macri se vivía mejor que con Cristina. Por ejemplo, a alimentos y bebidas no alcohólicas disminuyó la ponderación que tenía en la canasta básica. Bebidas alcohólicas y tabaco disminuyó. Electricidad, gas y combustible subió. Transporte subió. Comunicaciones subió. Así que la gente podía comer mejor con Macri que con Cristina. Bien, podríamos hacer una sacando las cuentas de Alberto Fernández, ya que eso se tiene que actualizar cada 5 años y le tocaba a Alberto Fernández actualizar y tampoco lo hizo. Creo que la parte de alimentos se iría a las nubes porque era lo único que compraba la gente. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudarnos al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.